verdad queremos ser agradecidos. En verdad, Señor, queremos decirte muchas gracias porque, Señor, es un regalo, es un privilegio poder acercarnos a tu palabra en tantos sitios, Señor, no permitidos. Pero sabemos, Señor, que tu palabra siempre sale adelante, porque aunque las personas dejamos de estar, tu palabra siempre permanece. Y ahora, Señor, aquellos que hemos aceptado tu llamada y hemos venido aquí a este lugar, Señor, como tantos y tantas, Señor, que formando parte de tu pueblo han ido a otros lugares. Señor, todos juntos queremos escuchar tu palabra. Y permítenos, Señor, permítenos centrarnos y sobre todo, Señor, ayúdanos a entender que eres tú el que habla, Señor. Padre, queremos entender lo que viene de ti, porque tú eres el que hablas a los corazones, Señor, como lo has hecho tantas veces. En el nombre de Jesús. Abrimos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios. Vamos a ver. Estamos en el capítulo 5 y ahora vamos a leer unos versos a partir del verso 16. A partir del verso 16. Entonces, abrimos nuestras Biblias en segunda de Corintios, capítulo 5, verso 16. ¿Tenemos ya? Dice así. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Hasta aquí. Leíamos la última vez que estuve aquí acerca de, recordemos el contexto, Pablo está en una situación delicada, vamos a decir, se está defendiendo ante, vamos a decir, hermanos o personas que se estaban congregando con él en alguna de las iglesias que Dios le permitió permanecer, porque recordemos que el apóstol Pablo, Dios lo usó para abrir unas cuantas iglesias. Y como suele pasar en todos los lugares, pues no siempre hay calma. Y entonces Pablo, hemos ido viendo cómo va con amor y con
vamos a decir, con la sabiduría que le da Dios, va explicando a aquellos que, como diríamos en nuestro contexto, buscan desacreditarle, ¿no? Porque algo que llama la atención de Pablo, y siempre tenemos que pensar aplicando a nosotros, ¿no? Esa mansedumbre, esa, vamos a decir, tranquilidad de explicar las cosas. Vivimos en una sociedad y sobre todo en un país los que hemos nacido aquí sabemos que aquí eso de mansedumbre es un poco escaso, es un poco escaso. Más bien tendemos a justificar nuestra, diríamos, razón o nuestra opinión muchas veces de unos modos muy distintos a los de Pablo, ¿no? Pablo era un hombre manso, aunque tenía su genio, porque, seamos honestos, para ser, vamos a decir, diría para que me entendáis, para ser papá hace falta genio también. Porque cuando la otra parte no está por la labor, cuesta. Entonces, aquí hemos leído cómo Pablo está explicando a los que le escuchan, y esto es muy, muy interesante también para nosotros, que Pablo, cuando recibió el llamado de Cristo, cuando empezó a entender esos cambios que Dios demanda, porque recordemos que hemos nacido en una sociedad, en una familia, en un contexto, y lo que llevamos es lo que hemos aprendido, sí o sí. Y lógicamente, a ver quién dice que eso no está bien. Pero cuando Cristo toca un corazón, el mismo Cristo nos va, diríamos, hablando claro, porque no se puede decir más alto, Dios nos cambia. Dios nos cambia. Y si no hay cambios, pues estamos hablando de pura religiosidad. Porque estoy bien o porque estoy a gusto. Entonces, Pablo está explicando que como resultado de su conversión, que ya no se fijaba en las personas con base a las apariencias externas. O sea, estaba indicando, vamos a decir, a los que le atacaban, que, bueno, vosotros veréis en qué os fijáis, pero Pablo más o menos diría algo así como, yo he aprendido que ya no tengo que fijarme en lo externo, ya no tengo que fijarme en lo de fuera, ¿no? Incluso me dice, ¿no?, que al principio, cuando Pablo no conocía a Cristo, también conocía de Cristo según la carne. O sea, tenía información acerca de Jesús. Si hablas con las personas, sobre todo los mayores, porque los jóvenes, lamentablemente, llevamos muchos años donde en los colegios ya no se imparte esa información. Entonces, en este país hay mucha gente que tiene información acerca de Jesús, acerca de Jesús de Nazaret, ¿no? Hay mucha gente que tiene información, ha escuchado, ha aprendido, y cuando tú le hablas, pues te sabe decir, o sea, vamos a decir, llevar la conversación, ¿no? Pero Pablo quiere indicarnos que tener información acerca de Jesús, que es lo que le estaba diciendo a esos llamados hermanos, no es lo mismo que creer en él. Y eso también yo pensaba, ¿no? Pensando para mí, bueno, Señor, hay cosas que yo sé, hay cosas que yo he aprendido, porque aquí leemos mucho, aquí escuchamos cosas del Señor, incluso muchos de vosotros, pues, me consta que a veces escucháis prédicas en otros lugares. O sea, tenemos mucha información. Pero Pablo quería, ¿no?, comentar, ¿no?, decir, bueno, tener información acerca de Jesús no necesariamente transforma a una persona.
Porque recordemos, por naturaleza, somos personas egoístas. A veces nos asusta la palabra egoísta, pero si la palabra egoísta vamos a decir, la despedazamos un poco, vas a ver que tiene dos partes. La primera dice ego, en latín. Ego quiere decir yo. Y eso es algo que vemos hasta en los niños pequeños, ¿no? Aquí que estamos teniendo muchos niños pequeños, hay otros en camino también. Tenemos para aprender observando cómo muchas veces, como que yo, y sin pasar, vamos a decir, por formación, ¿no? Eso lo llevamos de fábrica, diríamos. Entonces, Pablo dice, ¿no? Muy claramente, con mucha mansedumbre, mira, tener información de Jesús no transforma nuestro corazón egoísta. Nos cuesta mucho aceptar nuestro egoísmo, ¿no? Incluso en esa cosita tan grande que tenemos en nuestra cabecita que se llama autoengaño, rápidamente explicamos, hombre, es que tengo que hacer esto, porque primero es esto, ¿verdad? Claro. No nos damos cuenta que al final nuestro egoísmo lo transformamos en buenos modos, en buenas maneras, porque, claro, hemos aprendido, llevamos toda la vida haciéndolo, ¿no? Entonces, Pablo dice, una persona que lea mucho de Jesús, o sea, por muchas prédicas que escuchemos, por muchas reuniones que vengamos a la iglesia, incluso cursos que participamos, eso no garantiza una conversión. Eso no va a transformar necesariamente una vida. Pablo va más allá, ¿no? Y dice, el hecho de que haya habido una conversión, eso para que cada uno de nosotros pensemos, ¿no? Nos tiene que ayudar también a ver a las personas de otra manera. Por ejemplo, a veces estamos más pendientes, pues, de qué país, de qué lugar, de qué condición social. Claro, eso es algo que lo hemos mamado, diríamos, desde niños, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Los niños, por ejemplo, yo que me muevo en el mundo de los colegios, pues cuando ven otros niños que son un poco distintos, pues rápidamente, ¿cómo? Este no es de los nuestros, ¿no? Y por mucho que aparezca el maestro, venga, es bueno que estén con estos niños, venga, pero ellos captan diciendo, no, este no es. Y los adultos muchas veces, sin darnos cuenta, cometemos ese error. ¿No os habéis puesto a pensar alguna vez cómo el Señor, desde el principio, cuando se crea, diríamos, un grupo de hombres y mujeres que siguen a Jesús, una de las primeras características que Jesús pone es que aparecen personas, pero de todas las culturas? O sea, el plan de Jesús no es todos igualitos, todos vestimos igual, todos comemos lo mismo y todos decimos amén cuando Dios ama la diversidad. Y en el cielo va a haber mucha diversidad. Entonces, Pablo mismo nos está queriendo hacer ver que no tenemos que ver a las personas por lo externo. No tenemos que ver a las personas por tu color, por tu condición social, sino, ¿conoces al Señor o no conoces al Señor? Por ejemplo, yo os puedo decir, ¿no?, que ha sido mi experiencia personal. Yo aproximadamente conocí con cerca de 16, 17 años al Señor y bueno, al principio sabía de Jesús, pero cuando el Señor empezó a hacer transformaciones en mi vida, pues por ejemplo, yo estaba con mis padres o con mi familia y yo ya me sentía extranjero. Yo ya me sentía y decía, a ver, Señor, pero esto es mi mamá, si esto es mi... Porque ese cambio que hay dentro de uno, o
sea, hace que sí, de repente, pues sí, los amas, los honras, pasas tiempo con ellos, respeto, etcétera, etcétera, pero nos vamos dando cuenta que ya los temas, las cosas que se expresan, pues de repente ya tenemos que decir, amá, esto no está bien. ¿Cómo que no? Si esto lo hace todo el mundo. Calma, calma, calma. No, y además esto no está mal, esto. Calma, calma. Por eso muchas veces el Señor, lo primero que nos trabaja es nuestro entorno, nuestra familia. O sea, tenemos que mostrar nuestro cambio, ¿vale? Ya no voy a decir nuestra fe, porque es una palabra que lamentablemente la hemos usado tanto. Mi fe, mi fe, mi fe. Y como dice Santiago, muestra tu fe, pero por tus obras. Porque si no, tenemos un problema, ¿no? Entonces, Pablo dice, tenemos que ver a la gente de una manera distinta. O sea, tenemos que ver en base a, ¿conoces a Jesús o no conoces a Jesús? Cuando conoces a Jesús ya tenemos cosas en común. Ya tenemos cosas. Por ejemplo, yo las veces que me ha tocado viajar, he estado con personas que conocen a Jesús, que sirven a Jesús, y te da la sensación de que has estado siempre con esas personas. En cambio, ¿no os ha pasado alguna vez cuando estás con gente que no conoce a Jesús? Pues, por muy buen rollo, como solemos decir aquí, que haya, hay un momento donde uno dice, bueno, se acaba esto, ¿vale? Uno me tengo que ir. Pero en cambio, cuando uno está en sintonía, el reloj pasa, pero no está a gusto. No está a gusto. Porque hay algo que nos une, ¿no? Porque es el amor de Cristo, el que hace que podamos estar juntos, el que hace que necesitemos estar juntos. Por eso, cuidado cuando dejamos de estar juntos mucho tiempo. Va a haber un enfriamiento peligroso, peligroso. Existe una diferencia entre conocer a una persona y entender algo de esa persona, ¿no? Conocer indica estar íntimamente familiarizado. O sea, tener una estrecha relación con alguien. Por ejemplo, cuando aquellos que conocemos a Jesús, vamos a decir, antes de dejar que las cosas de Jesús vayan cambiando nuestra vida, vemos la vida, tenemos nuestras relaciones, nuestros intereses, nuestra manera de comunicarnos, es lo que Pablo llama vida, diríamos, vida vieja, vida mundana. Por ejemplo, porque hacemos lo que hacen en el mundo, ¿no? Una de las cosas que estamos aprendiendo es que Dios tiene un plan para sus hijos. Dios tiene un plan para sus hijos. Y lamentablemente la mayoría de sus hijos no hemos entendido. Queremos adaptar a Dios a mi plan. O sea, queremos que Dios me bendiga, que Dios haga que las cosas me vayan, ¿sí? Pero a mi manera. O sea, como hacía las cosas. ¿Verdad? Y claro, el plan de Dios no es ese. Porque cuando Jesús vino a este mundo, vino en busca de hombres y mujeres que Él, desde antes de los inicios de los tiempos, ya tenían su agenda, a los cuales va a conquistar con su amor. Acordaos, por eso los judíos se enfadaron con Jesús. Y los judíos todavía están esperando al Mesías. Porque los judíos esperaban un Mesías a su antojo. En esos momentos, ¿cuál era su antojo? Pues estaban dominados por los romanos y querían a alguien que pelease con los romanos. Bueno, nos pasa muchas veces que oramos a Dios o decimos a los hermanos, oren por mí, que tengo esta necesidad. Pero resulta que no se da lo que nos gusta o lo que esperamos y encima nos enojamos. Dios no responde. Claro que Dios ha respondido. Lo que ocurre es que queremos adaptar a Dios a mis esquemas. Y eso no funciona. Eso no es así.
Por eso Pablo insiste, debemos ver a los demás en base a si son personas que han sido rescatadas por Jesús. O sea, por ejemplo, una de mis sorpresas, en la calle, en la sociedad, te encuentras en ocasiones con personas muy bellas en su modus operandi, en la manera de vivir. Pero te das cuenta que dices, no, Jesús no. Jesús no. Y nos cuesta mucho aceptar ese hecho importante de que, así como uno sabe quién es su padre, quién es su madre, y entre un montón de niños y un montón de padres dices, este no es, este sí es, pues ocurre lo mismo. Cuando uno ya entiende que ha conocido a Jesús, ya tiene que entender, esta es mi identidad. Y aunque tú seas el más bajo del mundo mundial, aunque seas el organizador de la Cruz Roja, aunque seas el que regales dinero y regales, pero si Cristo no ha tocado el corazón, o sea, no hay nada. Por eso Pablo dice que no deben ser las circunstancias, o sea, lo que nos toca vivir, lo que le demos importancia. Porque recordemos, hoy, ¿qué tal estás? Bien. Mañana no sabes qué vas a decir. Por eso es tan importante entender y coger por fe que cuando Dios dice se va a ocupar de nosotros, se va a ocupar de nosotros. Un ejemplo de cómo no tenemos que fijarnos en lo externo. La Biblia no recoge ningún detalle acerca del Jesús de Nazaret, su fisionomía, su aspecto físico. Tampoco se dice en qué zona de Capernaum vivía, en qué barriada o en qué pueblo, sino habla más bien del Cristo universal, como Salvador, como Redentor. ¿No os habéis dado cuenta que se habla un poquito de Jesús en los términos, diríamos? Por eso Pablo nos recuerda que el que confiesa a Jesús y le brote de su corazón decir, Él es Dios, con lo que eso implica, Él es Dios. Hoy en día decir Jesucristo es Dios, pues igual no nos implica tanto todavía. Pero se está acercando eso ya, ¿eh? Eso se está empezando ya a cambiar. O sea, ya hay lugares donde ya empiezan a enojarse. Hasta hace unos años tú le hablabas a alguien de Jesús y te decías, no, yo no quiero saber nada de eso. Pero ahora ya estamos empezando a tener testimonios, incluso ya aquí, ya en España, de personas que ya están teniendo problemas. Y eso lo dice la palabra, que en los últimos tiempos, cuando hablamos de Jesús, a algunos les va a dar comezón de oídos, a algunos les va, o sea, como si le estás, diríamos, para que me entendáis, insultando, ¿no? Pablo quiere hacernos pensar y entender, permanecer en Dios, porque fijaos, este versículo que hemos leído, ¿no? Que tanto lo hemos escuchado, el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un versículo muy leído, muy leído. Permanecer en Cristo es morar, vivir. Ya no es lo mismo que conocer. Porque podemos conocer a alguien, diríamos, por encima, pero vivir con él, vivir en él, ya cambia el tema. Por ejemplo, antes decíamos que hay maneras de conocer a Cristo. Hay mucha información, hay muchos libros, hay o sea, tenemos muchas maneras. Entras en Google o en YouTube, que ahora todo el mundo va a Google y va a YouTube, y ya no faltan ni enciclopedias, casi ni ir al colegio, solamente manejar YouTube y eso, y ahí te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas.
Pero como dice Pablo, solo el que está en Jesús va a relacionarse con Jesús de una manera correcta. Porque Jesús es el reino de Dios. Y habitar en el reino de Dios es habitar con Jesús. Pablo insiste, si yo le conociese según la carne, pues ya no debo conocerle según la carne. O sea, no es suficiente, para conocer a una persona no es suficiente con saber dónde nació, cómo se llama, a qué se dedica. Muchas veces conocemos así a las personas, pero no conocemos nada. Incluso tenemos familiares así, parientes, que sabes que este es hijo de la tía, este es hijo de... pero no conocemos. Y con Jesús nos puede ocurrir también eso. Tenemos que adquirir experiencia con Jesús. Tenemos que estar con Él. Tenemos que permanecer en Él. Porque cuando esos pasitos se van dando, eso es lo que garantiza nuestra provisión. La palabra de Dios está llena de promesas así. Promesas. Pero está la tecla on, off, diríamos que es la obediencia. Entonces, acompañarme, estamos en Corintios, un poquito para adelante, Primera de Corintios 12, por favor. Primera de Corintios 12, fijaos lo que dice el verso 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Atención, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. El otro día leía el testimonio de una persona que había tenido una enfermedad y había perdido varios dedos. Y, o sea, ¿entendéis, no? Una mano donde faltan varios dedos. Pues esa persona explicaba que muchas veces le duele la mano. Perdón, le duelen los dedos. El cuerpo humano tiene esas características. Nuestras células, nuestras venitas, nuestros nervios están tan unidos, están tan ligados que hay dolor continuamente. Cuando algo falla, cuando algo no está, cuando algo está. Y el cuerpo de Cristo, el Señor nos ha diseñado así. Ese es el plan de Dios. Porque recordemos, vamos a pasar la eternidad juntos. A veces decimos, no, lo primero es mi familia. Bueno, disfrútala. Pero no vas a pasar mucho tiempo con ella. Y vamos a decir, no sé, pasar tiempo, como estamos viendo, puede no ser permanecer en. Porque, por ejemplo, de hecho no tenemos más que ver ahora los tiempos que nos está tocando vivir. Familias que no funcionan. Esta semana he podido leer que la mitad de las familias que hay en España no son familias. Hay miles de niños que o no tienen padre o no tienen madre. Y a veces los educadores preguntan, ¿no? Por hacer unión. ¿Y qué tal tu papá? Igual el niño dice, ¿cuál de ellos? O sea, vamos a decir, la familia, lo que hemos tenido es un regalo, es un préstamo de Dios, pero eso no es para siempre. En cambio, Dios nos ha diseñado para funcionar con hombres y mujeres que no importa dónde han nacido, no importa el color de su piel. Nos vamos a ir dando cuenta que resulta que encajamos, que resulta que funcionamos, que resulta que vamos a tener una relación. Obviamente hay que trabajarlo, claro, hay que dar pasos.
Y además vamos a pasar la vida todos juntos. Por eso dice Jesús, tiene que haber una gran transformación. Empezamos a entender que tenemos que seguirle a Jesús, no a uno mismo. Una de las cosas que me impacta es ver miles, tal vez millones de hermanos, personas que hemos conocido a Cristo, llegamos a Cristo con un montón de, diríamos, deudas del pasado, no me refiero económicas, sino cosas que nos han hecho bien, y hay que corregir eso, y seguimos muchas veces con los mismos problemas, seguimos con la misma ansiedad, seguimos con los mismos temores, seguimos con las mismas frustraciones. ¿Qué está pasando ahí? Tal vez es para pensar, ¿no? Quizás es que todavía estoy siguiéndome a mí mismo. El que permanece en él conoce su amor. Y al permanecer en él, si Jesús está en nosotros, nos va a ser más fácil preguntar, acudir a él. O sea, pero tenemos que generar, primeramente aquí. Tenemos que aprender a orar con intimidad, no en poesía. Tenemos que ser valientes cuando oramos, pero claro, no podemos hacer fuera lo que no hemos hecho en casa. Me refiero a la intimidad, o me refiero... O sea, no podemos sacar lo que no hemos sacado antes, ¿no? Por eso el secreto para degustar, para disfrutar de las promesas de Dios, de sus provisiones, como dice Pablo, está en permanecer en él. Tenemos que aprender poco a poco. Decimos poco a poco para que no nos entre el vértigo. Eso ha sido una de las grandes cosas que yo he escuchado en mi vida y me he dado cuenta que es un freno. Tú poco a poco, eso cada uno, ¿no? Por ejemplo, el niño que come mucho, si tú le dices come poco a poco, te lo coge una ansiedad. ¿Puedo la siguiente cucharada más? ¿Puedo la siguiente? Y muchas veces nos tomamos la fe así, tan poco a poco, que obviamente vienen enfriamientos, ¿no? Porque cuando uno entiende que Jesús le está haciendo algo, pues adelante, porque tenemos que conocer sus leyes, y en la medida que conocemos sus leyes, nos movemos. En los trabajos hay unas leyes, ¿verdad? Hay unas normas. No hacemos lo que queremos. No decimos lo que queremos. No funcionamos, diríamos, como nos da la gana. O sea, incluso, ¿por qué no? Te llaman del trabajo a las 3 de la mañana y tú sales. Y tú sales. Pero no se nos ocurre pensar que tal vez un día me despierto y pues, a ver, pues voy a leer. Por eso también dice Gálatas, vamos a verlo. Vamos a apuntarlo mejor, porque ya lo hemos visto muchas veces. Estar en Cristo, apunta por ahí, Gálatas 6:15, es una nueva criatura. La pregunta que me tengo que hacer, ¿en qué soy yo nueva criatura? No me digas porque ahora voy a la iglesia y antes no iba a la iglesia, no me digas porque antes hacía esto y ahora no lo hago. Porque Tito 3:5, a los que tomáis notas, dice que por medio del Espíritu Santo hay lugar una transformación. Acordaos, hubo un señor importante que se llamaba Nicodemo, que una vez le buscó a la noche a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cómo tengo que hacer para cambiar, no? Y claro, Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo. A veces nos pasa eso a nosotros.
decimos, ¿cómo vamos a hacerlo? No. Como nos dicen las personas mayores aquí, yo soy mayor, yo ya no puedo cambiar. Lo que ocurre es que a veces nosotros tampoco lo sabemos explicar o no lo estamos transmitiendo. Por eso, hermanos, en los tiempos en que nos está tocando vivir, es muy importante el testimonio. El testimonio. Porque las personas escuchan, van a ver cosas, y si encima ven tu día a día, igual van a entender cosas. Por ejemplo, vamos a leer solo Efesios 4. Efesios 4, verso 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Por eso hemos escuchado tantas veces que la Biblia dice, el corazón es engañoso. O sea, el corazón es malo. O sea, no importa lo que queramos decir, podemos decir, me han pegado mucho, me han dañado mucho, me han lastimado mucho. Ay, si usted supiera la de cosas que me ha tocado vivir. El corazón es malo. Y el de un niño pequeñito también es malo. El de un adolescente es malo. Estamos hablando de los ojos de Dios. Porque al fin y al cabo, el que marca a la gente es Dios. Y si no, escuchar las cosas que están ocurriendo con el tema del COVID. Al principio nos decían unas cosas, han pasado 2 años y nos vamos dando cuenta que lo que decían al principio ha cambiado. A mí me han enseñado que para hacer un pastel hay A, B, C, D, punto. Pero a veces queremos hacer un pastel, que es nuestra vida, y vamos cambiando según nos apetece. Y eso no funciona, ¿no? Por eso Pablo dice, ¿no? Apunta en Mateo 6:13. Cuando somos tentados, Dios nos va a dar fortaleza para resistir. Hermanos, conocer a Jesús no quiere decir que las cosas nos van bien. Quiere decir que entramos en un proceso donde vamos a ver que merece la pena seguir a Jesús. Vamos a ver que seguir a Jesús es algo único y sobre todo vamos a ver que nuestra vida cambia. Por ejemplo, acompañarme a Isaías. Isaías 43. Isaías 43. Fijaos lo que dice el verso 18. Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. Impresionante. Y en el mismo Isaías, unos pocos capítulos para adelante. Isaías 65. Isaías 65. Verso 17. Dice así, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Y fijaos, más tremendo, el último libro, Apocalipsis 21, 5. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Seguir a Jesús, conocer a Jesús, permanecer en Jesús y que Él viva en ti y que Él viva en mí, implica que va a haber grandes cambios. Va a haber grandes cambios.
Tal vez lo de alrededor no va a cambiar necesariamente, pero tiene que haber un cambio interno. Esto es muy importante, que seamos honestos y pensemos en nuestro hogar, en nuestra intimidad, qué cambio interno hay en mi vida. Porque si no hay cambio interno, sencillamente, con todo respeto, estamos hablando de religiosidad, no más. Religiosidad. Y eso va a tener consecuencias terribles. ¿De qué sirve cualquier cambio externo si nuestro corazón continúa igual? Yo estoy aprendiendo también, empezando por mí, para mi vida, que ha habido situaciones, ha habido veces en que yo he entendido que algo no está bien y he pedido perdón a Dios, Señor, perdón por esto. Pero luego me daba cuenta que no estaba cambiando mi atmósfera, no estaba cambiando lo que posibilitaba eso. Entonces, ese perdón no es real, porque solamente estoy buscando, pues, estar bien con Dios, pero eso no sirve. Por eso tenemos que aprender a permanecer en Él, porque de esa manera, dice Pablo, se va a perfeccionar su amor y vamos a ganar en confianza. Yo nunca he visto tanta desconfianza a mi alrededor. Yo nunca he visto tanto miedo en las personas de mi alrededor. Lo que estamos viviendo aquí es único. Tal vez nuestros abuelos, cuando les tocó la guerra, vivirían algo parecido. Pero las personas de nuestra sociedad están asustadísimas por lo que ha ocurrido. Porque sabemos que están vacíos. No tienen una esperanza, no tienen algo a que agarrarse. Antes muchos decían, soy joven, tengo una vida por delante. Saben que ahora no es así. Hemos visto, han muerto sanos, han muerto jóvenes, han muerto deportistas. Al principio, para engañarnos, nos decían, los que son factor de riesgo. Hay un montón de abuelos que han pasado eso como un catarrito y nada más. Y deportistas que llevan toda la vida privándose de las cosas que nos gustan a los demás, y también se han ido. O sea que es Dios el que maneja nuestras vidas. Y Dios quiere cambiar eso de nosotros. Quiere cambiar ese corazón para que descansemos en Él. Pero esa confianza no se consigue en un folleto, sino en tener experiencia de estar con Jesús. Por eso, cuando alguien está plantado en Cristo, cuando a alguien le gusta, confía en Él y va dando pasos y va aprendiendo a dar pasos, entonces él puede decir delante de los demás, sus compañeros y lo que sea, yo he vivido esto. Tú puedes decir que yo estoy loco, ¿vale? Como dijo Pablo, bendita locura. Ahora tú piensa, si tú no tienes esta realidad en tu vida, si tú no puedes decir claramente que Cristo permanece en ti, o tal vez tienes dudas, o tal vez sencillamente no lo ves claro. Es importante, ¿no? Que tú mismo te preguntes, ¿cómo hago para que esto sea una realidad? Porque nunca fue. La fe es la puerta que abre esa relación. Necesitamos una relación íntima con Jesús. Incluso estás casado y dices, tengo una relación con mi esposa. Sabes que esa relación no es para siempre. Primero, porque el Señor nos va a llevar un día. Y segundo, porque si no tienes a Cristo en tu corazón, incluso no hay ni garantías de que eso sea para siempre. Acordaos que vivimos en una época, nuestros abuelos nos decían, yo tengo que estar con ella toda la vida, me he comprometido a eso. Ahora eso no hay en el ambiente.
Y si todavía crees que eso no va contigo, te puedo explicar, porque esa información está disponible en la red, que hay más familias rotas dentro de las iglesias que fuera de las iglesias. Porque fuera ya no se forman tantas familias. Se forman, pero menos, nada que ver como la tipo de nuestros abuelos. Por eso tenemos que aprender a tener una relación íntima con Jesús. Porque de esa manera voy a empezar a conocerle, de esa manera voy a empezar a vivir de otra manera, de esa manera voy a empezar a tener confianza. Y sobre todo, no es suficiente con lo que nos han contado. No es suficiente con escuchar las prédicas. No es suficiente con leer la Biblia. No es suficiente con escuchar a otros. Si no hay ese paso de fe. Tiene que haber ese paso de fe. Y seguro que en algún momento has tenido la Biblia y has sentido algo dentro, pero tal vez has dicho otro día. Porque hay millones de testimonios así. De personas que se han emocionado porque la palabra de Dios emociona, claro que sí. El Espíritu Santo se mueve muchas veces. Hay veces que el Espíritu Santo se mueve. Hay muchas personas que nos han dicho, estoy bien ahí. A mí me han dicho muchas veces, estoy a gusto contigo, ¿puedo estar? Sí, mientras no. Por ejemplo, lo más bonito que me dijeron a mí en el trabajo es, tú no estás aquí para trabajar. Efectivamente. Efectivamente. Tú no estás aquí para trabajar. Tú has venido aquí a hacer otras cosas. Efectivamente. Le expliqué que yo soy un oficinista, soy un cristiano disfrazado de oficinista. Si tenemos miedo, es porque todavía no estamos disfrutando plenamente de Jesús. Solo algunas áreas. Hemos sido bendecidos en algunas áreas y las estamos disfrutando. Pablo dice, busca el reino de Dios. Ese versículo nos lo conocemos. ¿Qué hemos aprendido muchos? Si buscas a Dios, vienen sus añadiduras. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, te pido, Señor, te pido. Pablo dice, no. Si buscas a Dios, las añadiduras vienen, porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. El perfecto amor echa fuera el temor. No es una frase solamente. Tenemos que aprender a habitar en Jesús. Porque Pablo habla de una reconciliación. Esa palabra no existe en nuestra sociedad. Por eso hay tantos conflictos. Se crean ideas, se crean dinámicas, le llaman dinámicas de grupo, donde varias personas se juntan para apagar un incendio. Pero ¿cómo están los corazones? Si un corazón está sucio, ese incendio no se va a apagar donde son. Sino ambas partes tienen que haber un soborno que les convenga. Solamente Cristo puede reconciliarlo. Tomar nota en Romanos 5, ¿no? Romanos 5, 10 y 11, donde Pablo habla de la reconciliación con Dios. Recordemos, Dios envió a Jesús para reconciliar al mundo. Por eso las personas a veces dicen, yo no soy pecador, yo no necesito de Jesús. Vale, tu opinión está bien. Eso es cierto. Si una persona no ha sido impactada por el Espíritu Santo, pues ¿qué nos va a decir? Que no necesita de Dios. Recordemos, es el Espíritu Santo el que nos tiene que convencer. O sea, no hay cosa más frustrante que hablar a otros de Dios. Porque tú tienes que aprender a descansar, que tú explicas lo que hay en tu vida
Pero sabes que si el Espíritu Santo no hace su obra, tú simplemente estás hablando. Y eso es importante que lo entendamos porque a veces nos enfadamos. Estamos explicando a alguien y como no nos hace caso, nos enfadamos. Y decimos, pero Señor, ¿pero cómo se lo explico? ¿Pero cómo se lo explico? Si es tan fácil, si es tan... No, que se lo explica muy bien. Solo que el Espíritu Santo nos está moviendo, ¿no? Tenemos que aprender a hablar más. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos una lista de oración por personas que conocemos? Eso es muy importante. O sea, tener una propia lista de oración para una serie de personas en las cuales pues, Dios ha puesto cerca o por las cuales hay una relación o por las cuales hay algo en nuestro corazón. Hermanos, os animo, me animo a que tengamos una lista de oración con unas personas. Aparte de los que amamos. Orad, 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 orad. Confiando que el Espíritu Santo, cuando Él considere, haga algo. Cuando confiamos en la obra de reconciliación, dice la palabra, esto es hermosísimo, Él ya no toma en cuenta nuestros pecados. Porque es hermoso saber que Dios se reconcilia con nosotros. Por eso me encanta cuando dice, al final, cuando dice, somos embajadores. Eso es algo que nos gusta mucho. Porque yo lo he visto muchas veces en prédicas, cuando se nos dice, somos embajadores de Cristo. Nos imaginamos guapos, con trajes, con maletín, viajando en primera clase. Eso nos encanta. Y nos hemos quedado con eso. Pero resulta que leyendo, me di cuenta, un embajador es alguien muy importante. A ver, en política, cuando un país se relaciona con otro, envía a una persona como embajador. Esa persona no es cualquiera, no es un político cualquiera. Para que me entendáis, con todo respeto, no es de la talla de un concejal, no es un alcalde, es una persona capacitada. Y Dios nos ha escogido como embajadores. Tal vez tú puedes decir, yo no estoy capacitado. Calma. Dios capacita al llamado. Cuando Dios nos llama, Él nos va a capacitar. No necesitamos pasar por ningún centro de formación. Entonces, se genera una relación entre ese país y otro país. Y el embajador es el que notifica los cambios. Nuestro gobierno quiere comunicarnos esto. Nuestro gobierno quiere que sepáis esto. Nuestro gobierno, y el embajador lo que hace es transmite con bien. Cuando un gobernador no hace su tarea, se lo retira. Y eso me hacía pensar, nosotros somos embajadores. Y lamentablemente muchas veces tenemos en nuestra mente, soy embajador, pero si no hago mi llamado, no va a pasar nada. Cuidado con eso. Yo no me lo creería mucho. Eso de que no va a pasar nada. El embajador, cuando no hace su tarea, su gobierno le llama, se dice, a consultas, le lee la cartilla y hace los ajustes necesarios. O lo tienen que cesar. Cuando hay problemas, por ejemplo, una guerra, ahora que está tan de moda Ucrania-Rusia, lo último que hacen, porque ahora es el tiempo de los embajadores hablando, los políticos hablando, se supone que nosotros tenemos que hablar a los demás. Porque el tiempo está pasando. Las tormentas están creciendo. Por eso la gente sufre tanto. Por eso es tan importante que el Señor nos use. Él quiere hacerlo.
para dar esperanza, por ejemplo, a los que están sufriendo, ¿no? Entonces, el país ha retirado a su embajador y ya se enfrentan. Cuando el Señor se lleve a su iglesia, empezará el juicio. Esto es algo muy interesante. Mientras estamos aquí, estamos retrasando la ira de Dios. Mientras estamos aquí, estamos retrasando el castigo de Dios hacia el mundo. Por eso es tan bonito que entendamos la reconciliación. Dios se ha reconciliado con nosotros, Dios se quiere reconciliar con el mundo. Pablo dice que Dios ya no tiene en cuenta nuestros pecados y nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, si Dios se ha reconciliado con nosotros, quiere decir que nosotros tenemos que reconciliarnos con aquellos con los que tenemos cosas. Por ejemplo, todavía escucho mucho. Es que esto no lo voy a perdonar. Es que esto fue muy duro, esto no lo voy a perdonar. O autoengaño a veces funciona. Yo he aprendido hace poco algunos matices que no conocía. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo que cuando me enfado, estoy guardándolo. Estoy guardándolo. Y claro, o sea, el Señor no agarra nada. Tenemos que aprender a perdonar a los demás. Y por si acaso, acordaos lo que dice el Padre nuestro. Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los demás. Claro. Podemos decir, no, no te quiero perdonar. Igual en justicia puedes decir que no te quiero perdonar. Pero si yo decido no perdonar, tal vez no tengo derecho a ser perdonado. Y continúa nuestra rueda lejos de Dios. Por eso es tan importante que entendamos la reconciliación de Dios hacia nosotros. Os animo a que le preguntéis al Padre que os traiga a la mente esas situaciones que no vemos, que no podemos ver. Yo le llamo autoengaño, lógicamente, donde tenemos cosas con los demás, porque han ocurrido historias y se ha generado un enfado, un enojo, porque no siempre igual estás realmente a malas con alguien. O sea, no hace falta tener un pleito o una situación muy dura para decir estoy enfadado con fulanito, sino a veces con cositas muy sencillas. Llegamos a enfadarnos y se está generando algo espiritual. Y si no perdono, hay problemas. Hay problemas. Por eso cuando la palabra habla de paz, la paz que Dios ofrece es esa restauración entre Dios y nosotros. Esa restauración que nuestros primeros padres perdieron, ¿no? Hoy, por ejemplo, hemos escuchado a través de Caín y Abel, ¿no? Por eso, recordemos, estamos terminando, Dios tomó la iniciativa. Dios, sabiendo cuál es nuestra condición, sabiendo cómo somos, sabiendo lo que hay en nuestro corazón, tomó la iniciativa. Por eso decimos, el Evangelio es una buena noticia. Porque Dios asumió toda la responsabilidad. Y como dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación
para los que permanecemos en él. Que el Señor nos ayude a aprender a perdonar. O sea, yo me estoy dando cuenta de que eso es una piedra muy grande que llevamos en nuestra mochila. Muchos que estamos en los caminos de Dios no hemos entendido lo que es realmente perdonar. A veces pensamos que perdonar a una persona es ya no estoy contigo y como no estoy contigo, pues no se crean choques. Pero lo espiritual eso es ir abierto. Dios te daría de eso. Y si no perdonamos, no va a haber progreso. Y sobre todo, no va a haber el progreso que Dios tiene establecido para ti y para mí. Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Tal vez estamos en alguna parte de nuestra vida atascados o tal vez estamos viviendo alguna frustración o alguna situación de que no entiendo, porque tal vez todavía tenemos deudas sin perdonar. Hermanos, eso es muy importante, que le preguntemos a Dios, que nos traiga a la mente esas situaciones. Os aseguro que son más de las que creemos, porque yo me estoy dando cuenta conmigo mismo. Después de, digamos, miles de predicaciones. Porque a veces uno piensa que porque está en los caminos del Señor o porque sube a predicar. Los que servimos también tenemos pies de barro. Cuidado con considerar a los demás con lo que no es. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por el apóstol Pablo, Señor. Señor, te damos gracias por esa oportunidad que tú le diste a él y nos has dado a muchos de nosotros. Y en esta mañana nos estás dando a todos los que estamos aquí. Señor, hemos visto tus milagros, hemos disfrutado de tus milagros, hemos escuchado cosas tan hermosas de unos y de otros, hemos vivido tu protección, hemos vivido tu provisión. Podemos decir que estamos con vida hoy también, porque tú nos sigues regalando vida. Señor, tráenos a la mente esas situaciones que tenemos abiertas con otros, esos enfados, esos enojos, esas situaciones que un día decidimos no cerrar. Señor, yo te pido, así como me has enseñado a mí y me estás enseñando todavía, Señor, habla a mis hermanos y hermanas, e incluso a aquellos que están aquí y que todavía no tienen una relación contigo. Señor, tráenos a todos al corazón la importancia de entender la reconciliación, el perdonar a mi prójimo. No importa lo que ha ocurrido, no importa lo que se ha dicho, porque yo también me equivoco. Yo también meto la pata. Señor, ayúdanos a todos, a todas, a entender la importancia de perdonar, la importancia de fuera enojos, fuera enfados, fuera situaciones de no comunicación. Señor, ayúdanos a entender ese autoengaño de que cuando me relaciono solamente con los que me lo paso bien, eso es comunión.
Señor, enséñanos a perdonar. Enséñanos a perdonar. Queremos tener derecho, disfrutar del derecho de ser perdonados por ti. Señor, tú has dicho en tu palabra que nos vas a prosperar, que nos vas a dar una vida abundante. Y muchos podemos decir que no vemos eso. O tal vez no hemos vivido eso. Señor, queremos agradarte. Queremos aprender a permanecer en ti. Porque todo lo demás tú te vas a encargar de ello. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.